Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Calidad y Seguridad del Paciente. Con motivo a la semana conmemorativa por el Día Mundial de Higiene de Manos, el tema que se abordará el día de hoy será manos limpias, salud segura, sensibilización para los profesionales de la salud. En representación de la doctora Aletze de la Torre Rosas, tenemos a la doctora Ariadna Marcela Colmenares Vázquez, del cual me voy a permitir leer una muy breve semblanza. La doctora Ariadna Marcela es médica cirujana por la Universidad Regional del Sureste. Por supuesto, también es médica especialista en atención a la calidad clínica, certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública por esta especialidad. La doctora ha sido responsable de investigación y mejora continua del Departamento de Reacción Hospitalaria en Desastres del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Por supuesto, cuenta con experiencia como auditor líder en el Consejo de Salubridad General. Por supuesto, también tiene experiencia como consultor de la Organización Panamericana de la Salud durante el periodo del 2021 a 2022. En el proyecto de México en el monitoreo del avance del programa de eliminación de hepatitis C. Por supuesto, cuenta con participaciones en las reuniones interinstitucionales para la elaboración del material de apoyo sobre la implementación del modelo de Consejo de Salubridad General. Ha sido coautora y autora de diversas publicaciones en las que podemos mencionar algunas de ellas, indicadores de la calidad, en el capítulo 37 del calidad y seguridad en la atención del paciente de la editorial Médica Panamericana, y por también mencionar alguno de ellos, capítulo 1 de la comunicación efectiva ante eventos adversos en la práctica de la medicina. Es un gusto para nosotros tener a la doctora Ariadna Marcela Colmenares, quien nos va a dar este importante tema en esta importante semana conmemorativa por el Día Mundial de Higiene de Manos. Doctora, en representación del doctor Luis Ernesto Caballero y también, por supuesto, de nuestro divisionario de calidad, el doctor Elías Flores Castellanos, le damos la más cordial bienvenida para poder dar esta importante ponencia. Le recordamos a los y los asistentes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos cuando se les indique. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, muy buen día a todos. Un gusto estar aquí con ustedes en representación de la doctora Aletze de la Torre, coordinadora de las unidades de segundo nivel de atención de IMSS Bienestar, quien pues en este momento se encuentra participando del Congreso de Partería en Chiapas, por lo que no pudo estar con nosotros, pero que les deja un gran saludo a toda la audiencia. Y bueno, participaremos y compartiremos esta presentación que ella había preparado para este día tan especial dentro de control de infecciones, dentro de calidad y seguridad del paciente. Me voy a permitir compartir en este momento la presentación. Perfecto, ¿podemos visualizarla? Correcto, doctora, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues como bien sabemos, el día de ayer se conmemoró el Día de la Higiene de Manos a nivel mundial. En esta ocasión, en este año, con el emblema de manos limpias, salud segura. Y en esta ocasión, compartiendo con ustedes esta charla de sensibilización para profesionales de la salud. Si bien en nuestro día a día estamos continuamente utilizando nuestras manos para dar la atención, para comunicarnos, para efectuar todas nuestras actividades, hay muchas ocasiones en que esto lo hacemos como
como algo mecánico, como una situación mecánica, sin hacer consciente que es a través de nuestras manos que logramos salvar vidas. Y esto desde muchas perspectivas, desde muchas aristas. Nosotros brindamos la atención a través de nuestras manos, haciendo consciente todos los conocimientos y aterrizándolo en nuestras actividades cotidianas y en nuestras actividades que llevamos a cabo dentro del nivel hospitalario, dentro de la parte de atención a la salud. Pero además sirve, como bien mencionaba, como una forma de contacto y de comunicarnos con nuestros pacientes, de dar seguridad, de dar a conocer que estamos ahí para ellos y que queremos dar lo mejor para su salud. Pero además nos sirven también como un transporte de algunas ocasiones, resultados no deseados que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, cuando vemos el alcance que podemos tener a través de ellas, es importante racionalizar todo lo que debemos llevar a cabo para que la atención que brindamos sea una atención efectiva, sea una atención segura y sea una atención que conlleve calidad durante nuestra atención. Y bueno, hablar de... perdón. Hablar de higiene de manos no es un tema reciente, es un tema que se remonta ya varios años atrás y con el gran padre del control de infecciones que fue Ignacio Semmelweis, cuando durante su atención en el Hospital de Viena observó que la fiebre puerperal causaba más muertes en una de las áreas de este hospital, específicamente aquellas mujeres que estaban siendo atendidas por médicos. Y qué interesante que al mismo tiempo que se está llevando a cabo el Congreso de Partería, comparándola con aquella área que estaba siendo por parteras. Y el punto álgido que descubre Semmelweis en este momento es que los médicos realizaban autopsias e inmediatamente después asistían a partos sin haber hecho esta pausa de lavado de manos, a diferencia de el personal de partería, quienes siempre iniciaban con el lavado de manos durante la atención de estas mujeres. Y entonces implementa el lavado de manos estricto. Después de hacer esta comparativa y dice, nadie puede dar esta atención si no es higienizándose las manos previa atención de las puérperas. Y empieza a haber una disminución de esta tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y entonces dice, bueno, el gran aporte es, nosotros estamos transmitiendo a través de una partícula cadavérica que llevamos en nuestras manos las infecciones que provocan la muerte a estas mujeres. Entonces, toda la solución está en lavarnos las manos. Y qué gran razón tenía. Él introduce el concepto de la teoría microbiana de Pasteur y su método precedió al Lister y a la antisepsia quirúrgica moderna. Si bien logró demostrarlo en el Hospital de Viena y si bien continuó con esta idea de que la higiene de manos era la medida para prevenir la muerte en las mujeres, empieza a estas ideas revolucionarias que él estaba teniendo en ese momento de la historia, lo llevan a que sea internado en un hospital psiquiátrico, porque era considerado un loco. Y entonces Semmelweis, en su lecho de muerte, dice, ojalá que si en algún momento yo llego a revivir,
el mundo se haya dado cuenta de que la solución y el control de muertes estaba solo en la higiene de manos. Bueno, pues ojalá en este momento no reviviera, porque se iba a dar cuenta de que no a muchos les ha quedado claro que en la higiene de manos está la solución. Y esto lo menciono, ¿por qué? Porque seguimos viendo que la tasa de apego a la higiene de manos, al lavado de manos, sigue siendo muy bajo en muchos de nuestros hospitales. Entonces, el hablar de Semmelweis en este momento de la historia sigue siendo un recordatorio para todos aquellos que siguen resistiéndose al cambio, porque esta resistencia al cambio en muchas ocasiones puede costar la vida de muchas personas. La higiene de manos sigue siendo hasta este momento la medida más simple, pero más efectiva para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, que en muchas ocasiones llegan a causar la muerte, además de altos costos durante la atención. Y bueno, si empezamos a hablar del impacto del lavado de manos, tenemos muchas cifras que han sido estudiadas a lo largo del tiempo. Dentro de las más recientes y de las fuentes de la información que nos otorga la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados sufren alguna infección asociada a la atención de la salud. Es decir, hay una consecuencia de la atención que estamos brindando el personal clínico durante el proceso de atención, que no tiene que ver con el proceso o la historia de la enfermedad. Por lo tanto, hasta el 70% de estas infecciones llegan a ser prevenibles con una buena higiene de manos. Partiendo de ello, hay muchos momentos durante el proceso de atención en donde podemos prevenir estas infecciones asociadas a la atención de la salud, pero partimos de este lavado y de esta higiene de manos. Además, 1 de cada 4 casos de septicemias en hospitales está vinculado a la atención médica. Estamos hablando que la mortalidad por septicemia llega a ser de 24% en general. Es decir, 2 de cada 10 pacientes llegan a morir. Esto, el impacto que tiene, no solo a nivel económico, sino el impacto en las familias, el impacto en las consecuencias que llega a tener esta muerte, que puede ser de un padre, que puede ser de una madre, que puede ser de un hijo, son muy altas. 52.3% de estos pacientes llegamos a verlos en la terapia intensiva. Y entonces empezamos a hablar de costos asociados a la atención de la salud. Este paciente que estaba viniendo por una patología independiente, durante su atención llega a complicarse. Esto aumenta los costos para el sistema de salud, aumenta los costos de bolsillo del paciente y llega a provocar incluso la muerte. Pero bueno, cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que estamos obteniendo. Es decir, no es una situación de suerte o de mala suerte que le haya tocado a ese paciente, sino durante todo el proceso que conlleva su atención, hay diferentes momentos y diferentes situaciones que pudieran ayudarnos a prevenir ese daño que se le provoca al paciente, pero que al no tener un análisis basado en procesos, basado también en resultados, basados en la infraestructura, no logramos detener ese daño. Y vemos, por ejemplo, la siguiente fotografía y la diferencia que hay, que es de aproximadamente 17 años, en un análisis que se hace sobre aquellos puntos que llegamos, en donde podemos incidir para la prevención de infecciones asociadas
atención de la salud. Y entonces llegamos a ver que no todo tiene que ver con las bacterias multidrogoresistentes, sino desde pasos previos a que ellas aparezcan durante la infraestructura y durante todo el proceso de atención. Entonces vemos un mal manejo de antisépticos, vemos áreas que no se encuentran limpias para el proceso de atención y que esto representa un reservorio para los diferentes riesgos. Y si a esto Hola, ¿qué tal? Estamos teniendo detallitos técnicos con la doctora. Denos un minuto de resolverlo. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Ya la escuchamos, doctora. ¿Nos escucha usted? Que 9 momentos y la parte de la atención desde las 3 grandes aristas. Primero, todo lo que tiene que ver con infraestructura, si contamos con el equipamiento adecuado, con las áreas adecuadas para llevar a cabo la atención, el equipamiento correcto, los insumos correctos para brindar la atención, contar también con todas las competencias por parte del personal para que éste pueda brindar una atención adecuada, correcta, oportuna, que se encuentren desglosados procesos de atención estandarizados y unificados, que sean también una barrera para prevenir el error durante todo el proceso de atención. Y esto se puede analizar a través de los diferentes resultados: tasas de infecciones asociadas a la atención de la salud, mortalidad asociada a infecciones, entre otras. Y acá vemos infecciones de sitio quirúrgico, bacteriemias asociadas a catéter venoso central, neumonías asociadas a ventilador, infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario. Y entonces podemos hacer este análisis por separado, pero además que nos permite tener una visión sistémica para reconocer en dónde podemos incidir y con ello podamos detener el error. Pero entonces, hablando de esta actividad tan simple pero tan efectiva como es el lavado de manos, es importante hacer un análisis comparativo entre la efectividad del lavado con agua y jabón, higiene de manos con alguna sustancia alcoholada y bien parado con participando de esta presentación, nos preguntáramos, o con base en lo que hemos observado en nuestras instituciones, cuál es el momento en donde, el momento que más se omite para llevar a cabo la higiene de manos, ¿cuál diríamos que se encuentra? ¿Cuál diríamos que es? Si quieren abrir el chat y poner de los 5 momentos de higiene de manos, recordando que son el primer momento antes del contacto con el entorno del paciente, el siguiente momento antes de llevar a cabo una tarea limpia o aséptica, el siguiente momento después de exponernos a algún fluido corporal,
momento, después de haber, ¿cuál sería el momento que más se omite? Si me puedes ayudar, doctor Luis o alguien, a ver qué están poniendo en el chat. Claro que sí, doctora. Sí, nada más comentar un poquito, un momento de que se entrecorta un poquito la comunicación por cualquier cosa. Comentan los usuarios después del contacto con el paciente, el 2 y el 3, antes de realizar, un procedimiento aséptico, después de tener contacto con un paciente, eh, antes de tener contacto con el paciente son un total de 6 intervenciones. Después del paciente, 3 intervenciones. Antes del contacto se agregan más, momento 5, etcétera, doctora. Ok, muy bien. Voy a apagar la cámara para ver si así podemos ver que este problema del que se esté cortando disminuya. Pues bueno, para aquellos que contestaron que el momento que más se omite es el momento 1, están en lo correcto. El momento que se ha estudiado con base en estudios observacionales es que el momento que más se omite es antes del contacto con el paciente. Diferentes estudios han demostrado que se llega a omitir hasta un 40% menos que el de después de tener contacto con el paciente. En algunos servicios, incluso, solo 1 de cada 3 profesionales cumple sistemáticamente con el lavado de manos antes de tener contacto con el paciente. ¿Y esto por qué razón? Si pusiéramos a analizarnos y resultados también de estos estudios, nos han demostrado que se sube al paciente. Y entonces vemos estos recorridos y estas entregas de guardia que se llegan a hacer, en donde el médico, entre paciente y paciente, no se llega a higienizar las manos. Además, hay una falsa percepción que tiene que ver con la limpieza personal. Y entonces decimos, bueno, es que no toqué nada sucio, no voy a contaminar al paciente en este momento si me acerco, porque no ha habido ningún problema. Frecuentemente ocurre en rutinas rápidas o bien durante visitas muy breves que llega a tener el personal clínico, por ejemplo, medición de signos, entrevistas, etcétera. Pero además hay un punto importante para que no se lleve a cabo, que es por la falta de disponibilidad de insumos que se encuentran disponibles en el punto de atención del paciente. Entonces, en muchas ocasiones no solo tiene que ver porque el médico o el personal de enfermería tiene una falsa percepción de la limpieza, sino porque al llegar al contacto con el paciente no hay alcohol gel disponible, no hay un lavabo que cuente con agua, con jabón y con sanitas para poder higienizarse las manos. Esto además de todo el impacto que ya vimos del número de infecciones asociadas a la atención de la salud relacionadas a la higiene de manos, así como incluso la muerte en el paciente, llega a tener un impacto económico alto durante la atención médica. Los programas de mejora en la higiene de manos se ha demostrado que pueden prevenir cerca del 50% de las infecciones evitables y con ello generar un ahorro de hasta 16 veces superiores a lo que te cueste implementar un programa de higiene de manos efectivo en tu unidad hospitalaria o en tu unidad médica. Además, prevenir una sola bacteriemia asociada a catéter venoso central, considerando los diferentes momentos que contempla el paquete preventivo de estas infecciones, puede costar alrededor de $1,100. Esto permitiría cubrir el costo de 3,265 días paciente durante la atención de salud de uso de antisépticos para manos, considerando aproximadamente un costo de $0.34 por día paciente.
Pero además, el mejorar esta adherencia a la higiene de manos en un 5% podría ayudarnos a prevenir hasta 4 infecciones asociadas a organismos multidrogo resistentes, lo que se traduce en ahorros cercanos a $200,000. Toda esta información es obtenida de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto no es para subestimar los costos que nos están dando. Se han hecho algunos otros estudios en México y en algunos otros países de América Latina, pero todos coinciden en el impacto económico que puede tener en el sistema de salud. Es decir, la higiene de manos protege la vida humana, salvando vidas, millones de vidas que pueden ser salvadas anualmente si el personal durante el proceso de atención se higieniza las manos. Por eso decíamos, ¿no? Si en este momento Semmelweis reviviera, se volvería a morir de ver que no logramos tener el apego idóneo para prevenir infecciones. 61% de profesionales de la salud no limpian sus manos correctamente. Esto, y hablamos de tiempo, hablamos de insumos, hablamos del miedo y las malas experiencias, porque dicen me estoy irritando las manos, me estoy irritando la piel por utilizar los sanitizantes alcohólicos, en muchos casos por además también una mala técnica en la higiene de manos. Algunos otros, el personal, la percepción es de que puedo sustituirlo con el uso de guantes y entonces paso de paciente en paciente utilizando los mismos guantes y de todos modos voy propagando las infecciones de un paciente a otro. Las consecuencias, como ya habíamos mencionado, aproximadamente 16 millones de pacientes están muriendo anualmente por infecciones asociadas a la atención de la salud. En casi representaría toda la población del Estado de México o la entidad más poblada de nuestro país. Entonces, todo esto puede evitarse si logramos contar con los insumos necesarios y con llevar a cabo en los momentos indispensables y en los momentos que se han fijado, llevar a cabo la higiene de manos correcta. ¿Qué pasa en México? En México, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la Dirección General de Epidemiología han realizado algunos estudios y han demostrado números muy similares a los que se presentan a nivel mundial. 1 de cada 10 pacientes sufren alguna infección asociada a la atención de la salud. Y volvemos al mismo número, hasta el 70% de estas infecciones pudiéramos prevenirlas con una adecuada higiene de manos. Además, 1 de cada 4 casos de septicemias que se están presentando en las unidades hospitalarias están relacionadas o están vinculadas al proceso de atención, no a la enfermedad per se. Es muy alarmante que muchas de estas infecciones, el área donde más se llegan a presentar es las unidades de terapia neonatal. ¿Qué representa esto? Estancias más prolongadas, aumentos de costos institucionales, aumentos de costos de bolsillo por parte del paciente y una mayor mortalidad evitable. Muertes que no tendrían por qué haber sucedido y que sí depende de nosotros como personal clínico el poder evitarlas. Y bueno, esta higiene de manos no solo tiene que ver con el ponte alcohol gel antes de ver a un paciente, sino también tiene que ver con una técnica adecuada. ¿Por qué 20 segundos? Por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo hace unos días relacionados a este evento mundial de higiene de manos, que decían,
el lavado de manos debe durar lo que dura el coro de una canción de Selene, ¿no? Entonces, y hablaba precisamente relacionándolo a estos 20 segundos que debe durar. Los estudios de microbiología muestran que al frotar las manos con agua y jabón durante menos de 15 segundos, solo se llega a eliminar menos del 90% de los microorganismos. Pero si tú llegas a cumplir estos 20 segundos, se llega a remover prácticamente el 100% de virus y bacterias comunes, incluyendo el mismo virus que produjo la pandemia de COVID. Además, frotar menos tiempo no da oportunidad al jabón de romper la membrana lipídica del virus ni desprender gérmenes incrustados en los pliegues de la piel. Entonces, toda esta información que también ha sido demostrada y ha sido estudiada por diferentes fuentes bibliográficas como la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son la comparativa que nosotros llegamos a tener entre qué utilizo entonces? ¿Agua y jabón o mejor utilizo alcohol gel? ¿Hasta cuántas veces llego a utilizar alcohol gel? Y bueno, hay algún estudio que nos habla de basarnos en 5 características importantes en esta comparativa para el uso de alcohol gel o agua y jabón. Uno es la eficacia en general, el segundo, qué tanta acción tiene contra bacterias, el tercero, qué tanta acción hay contra virus con una envoltura, el cuarto, el impacto que tiene sobre el Clostridium difficile o norovirus y si se requiere o no agua corriente. ¿Esto por qué? Insisto, por la disponibilidad de recursos que tiene que haber en las diferentes unidades. Entonces vemos que el agua y jabón, tanto agua y jabón como la solución alcoholada, tiene una eficacia general muy alta en lo que se refiere a agua y jabón, ya que elimina suciedad y gérmenes, y en lo que se refiere a una solución alcohólica porque tiene una rápida acción antimicrobiana. Ambos tienen una alta eficacia contra virus y bacterias, pero en cuanto a Clostridium, en cuanto a la atención de pacientes con Clostridium o norovirus, lo mejor es utilizar agua y jabón con una frotación prolongada. Es decir, que llegue a durar más de los 20 segundos, idóneamente tendría que ser hasta el minuto para que pueda eliminarlos. Y la solución alcohólica, esta sí ha demostrado que no elimina ni esporas ni algunos virus. Bueno, definitivamente para llevar a cabo el lavado de manos necesitamos agua corriente, necesitamos presencia de jabón y presencia de toallitas secantes. Y en cuanto a solución alcohólica, bueno, la fortuna que se tiene de utilizar esta solución es que llega a ser mucho más rápida. Hay una premisa, siempre utilizar agua y jabón si hay suciedad visible y en contacto con fluidos corporales o posibles esporas, y bien usar alcohol gel si no hay acceso inmediato a agua, pero sobre todo que sean las manos visiblemente limpias. Entonces, ¿cuál sería la solución? Durante una rutina de pase de visita rápido a los pacientes, estar utilizando alcohol gel entre paciente y paciente hasta 5 o 6 veces, que es cuando llegamos a ver visiblemente que ya hay residuos de este alcohol gel y entonces sí llevar a cabo el lavado de manos. ¿Cuáles son los errores más comunes que llegamos a presenciar durante este lavado de manos? Uno, que se mojan las manos después de aplicar el jabón. Recordemos que para poder llevar a cabo el lavado de manos, primero humedecemos las manos y después tenemos que aplicar el jabón. Que este lavado se lleve a cabo por menos de 20 segundos. Ya vimos, esto es sobre todo por la eficacia contra virus y bacterias. Omitir zonas claves, y esto tiene que ver con la técnica de lavado de manos.
Se llegan a omitir el lavado de pulgares, el dorso de dedos, se llega a omitir el lavado entre los dedos y el lavado de muñecas. Si ahorita hiciéramos alguna evaluación o comparáramos la técnica de manos entre los diferentes hospitales que nos están acompañando, veríamos que a lo mejor hay una técnica diferente, algunos frotan primero el dorso de la mano y después el pulgar y otros al revés. Esto no importa mientras pueda llevarse el lavado de manos en todas estas zonas clave. El secado deficiente o bien que no se utilice la toalla desechable y que lleguen a tocar superficies contaminadas inmediatamente después del lavado. Estos 5 puntos los podríamos resumir lo que son los errores más frecuentes que hemos llegado a visualizar y relacionados al que tiene que ver con el lavado de manos. Y bueno, si nos ponemos a hablar sobre estas malas experiencias o sobre casos ya muy concretos, bueno, tenemos una suficiencia de casos reportados en la literatura, como este, que tiene que ver con un brote de Klebsiella, precisamente en la unidad de terapia neonatal, que se reportó en el 2021 en Italia, cuando 13 neonatos fueron colonizados por Klebsiella pneumoniae. 4 de ellos desarrollaron sepsis y le costó la vida a 2 de ellos. Esto por una presunta omisión en la higiene de manos durante la atención neonatal y recordamos el momento más omitido, antes de la atención del paciente. ¿Qué se hizo en este caso? Diferentes intervenciones y buenas prácticas que también se encuentran reportadas en la literatura, que fue el aislamiento de contacto y cultivos ambientales, un refuerzo estricto de higiene de manos, tanto con personal clínico como con familiares. El brote fue contenido después de todas estas intervenciones, aproximadamente en 7 días, frenando esta transmisión y verificando la adherencia del personal durante los 5 momentos de atención del paciente. Y acá viene un punto importante. Recordemos que una sola omisión puede ser el inicio de un brote y esto afectar a más de un neonato. Una higiene correcta de manos nos puede prevenir de todo este problema. Y bueno, continuaríamos con otros casos clínicos, otros ejemplos. Otro de ellos muy sonado que fue en la unidad de hemodiálisis en Reino Unido, donde por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en una unidad de hemodiálisis provoca 9 pacientes infectados, fallando el momento 1 y 2, es decir, antes de contacto con el paciente y antes de llevar a cabo una tarea séptica, que fue por el personal de enfermería. Esto porque no se cambiaron de guantes y no hicieron higiene de manos. ¿Qué hicieron? Reforzar la vigilancia nuevamente del cumplimiento de los 5 momentos, implementar protocolos de doble verificación antes de manipular accesos vasculares para poder llevar a cabo el control de este brote en aproximadamente 3 semanas. 3 semanas. ¿Cuánto está costándonos esta atención y estas omisiones de higiene de manos? ¿Cuánto nos está costando al sistema de salud? Otro caso en Argentina, igual en una terapia neonatal en el 2019, cuando se llegaron a identificar 7 casos por Enterobacter multiresistente, también en recién nacidos. En esta situación, lo que se detectó fueron fallas durante el 4º momento de higiene de manos, que es después del contacto con el entorno del paciente, que fue constantemente omitido. Es decir, el equipo médico salía de la unidad y pasaba a ver a otro paciente sin llevar a cabo la higiene de manos, que coincidiría con el momento 1, y entonces fueron transmitiendo la bacteria entre cada una de las incubadoras. Para estos casos, otras buenas prácticas que se instauraron fue instaurar la zona roja de contacto restringido entre las diferentes estaciones, se reeduca al personal en el lavado de manos en los 5 momentos y se llevaron a cabo auditorías de observación directa
para verificar el apego a los 5 momentos de higiene de manos. De tal forma que el brote pudo detenerse sin producir ninguna muerte, pero pues el impacto económico, volvemos a hablar de él, fue muy alto. El aumento de días de estancia intrahospitalaria también aumentó. Y entonces, ¿qué vemos en común y por qué el interés de traer con ustedes estos casos clínicos? Porque el éxito para poder controlar estos brotes se basa principalmente en apegarse a la higiene de manos en los 5 momentos, en verificar el proceso de atención, en instalar barreras de atención que tienen que ver con el proceso de atención. Entonces vemos que sigue siendo una práctica de muy bajo costo, pero de una alta efectividad que definitivamente nos ayudaría a detener una gran cantidad de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y entonces vemos no solo el comparativo entre el uso de alcohol gel y el uso de agua y jabón, sino viene una tercera un tercer factor, que es el uso de guantes y que también nos llega a causar un gran problema. Y vienen diferentes mitos y realidades acerca de él. Por ejemplo, si uso guantes, no necesito lavarme las manos. ¿Cuántos de los que estamos aquí dirían que esto es una realidad o es un mito? Si me ayudan alzando sus manitas. ¿Cuántos decimos que esto es una realidad? ¿Me ayudas, Luis? ¿Me ayudas, Ali? Claro que sí. En la sala tienen 3 personas levantadas la mano de que apoyan esta filosofía. En el chat comentan varios usuarios que son mitos de este comentario. Es correcto. Es completamente un mito. No es cierto de que si uso guantes no tengo que lavarme las manos. La realidad es que las manos llegan a contaminarse al ponerlos y quitarlos. Por lo tanto, la higiene de manos es obligatoria antes y después del uso de guantes. Para aquellos que digan, me pongo guantes y con esto paso a ver a todos mis pacientes, error completamente, y tenemos que detener este tipo de actividades. Siguiente punto, alcemos la mano o comentemos en el chat quien crea que esto es un mito. Los guantes evitan totalmente la transmisión de infecciones. ¿Sí, Luis? ¿Sí me ayudas, por favor? Claro que sí. En nuestra sala tenemos 3 participantes que opinan que es, todos opinan que es un mito, incluido en el chat. Más de 15 Totalmente cierto. participantes. Los guantes no evitan las transmisiones, pueden romperse y también pueden llegar a contaminarse. Por lo tanto, nunca van a encargarse de sustituir una adecuada técnica de higiene de manos, recordando los 5 puntos principales. Que primero humedezcamos las manos, que llevemos a cabo el lavado de manos por más de 20 segundos, que se lleven a cabo el lavado en todas las zonas clave, y que se llegue a hacer un completo secado de ellos. Siguiente punto. ¿Puedo usar los mismos guantes entre pacientes si no los toco directamente? Bueno, creo que esto ya lo hemos dicho repetidamente. Esto es completamente falso. La realidad es que tenemos que, al cambiar de paciente, requerimos cambiar de guantes, pero además realizar la higiene de manos y con ello evitar la transmisión cruzada. Llegamos a ver en algunas unidades que algún médico dice, bueno, tiene precauciones, entro con los guantes, salgo de ver al paciente, me retiro los guantes y voy a ver al otro paciente, corro el riesgo de contaminarme. Entonces, no solo es me retiro los guantes, realizo higiene de manos para evitar esta transmisión cruzada. Otro punto, otro mito. No toqué sangre ni fluidos, así que no necesito cambiarlos ni lavarme las manos. Solo entré y llegué a ver, llegué a tocar la mesa de medicamentos,
y algunos dispositivos que tenía el paciente. Entonces, ni me voy a higienizar las manos, ni me voy a cambiar guantes. Completamente falso. Los guantes pueden parecer limpios, pero igual se pueden contaminar al tocar las superficies, dispositivos o incluso al atender a diferentes pacientes. Entonces, esto es completamente un mito. Esto es uno de los momentos importantes para realizar higiene de manos. Si yo tuve contacto con el entorno del paciente, tengo que higienizarme las manos. Y el otro punto importante y que saco a colación, porque también en muchas ocasiones lo atribuimos a ello. Los profesionales no se lavan las manos porque no quieren, no porque no puedan. Ojo, esto tiene que ver con infraestructura y no podemos contar con un programa efectivo de control de infecciones, un programa de higiene de manos integral, si solo tomamos en cuenta la voluntad de las personas y no proveemos todo el equipamiento e insumos indispensables para que este programa sea efectivo. Y eso tiene que ver desde la calidad del agua. En cuántas ocasiones, y los invito a que veamos las bitácoras de cloración de agua de sus instituciones, que en muchas ocasiones las bitácoras están perfectas. Se mide el cloro residual en ceros mañana y tarde diario. ¿Y qué han hecho? No, pues no hemos hecho nada. Ok, entonces esa agua no te está sirviendo de nada cuando no está clorada. No es un agua de calidad. La calidad del agua es indispensable para que mi programa sea efectivo. Si no, solo me estoy embarrando las manos. Segundo, que haya agua las 24 horas. Desafortunadamente, seguimos teniendo instituciones, centros de atención, donde hay horarios donde no cuentan con agua. Esto es alarmante y esto necesitamos reportarlo. Se ha abierto un medio de comunicación a través de las coordinaciones estatales de salud para que se puedan identificar estos riesgos, se pueden reportar oportunamente y podamos atacar estas fallas de la infraestructura, del equipamiento y de los insumos para que sean programas efectivos de higiene de manos. Que no tengan jabón o que no cuenten con sanitas, o bien, como veíamos que también es válido, que no cuenten con soluciones alcoholadas. Si no contamos con los insumos y con las condiciones adecuadas para el programa, esto nos va a llevar a fallas durante la atención. Recordemos que para que una atención sea integral, se requiere de infraestructura, de insumos, de equipamiento y de recursos humanos. Con la premisa básica de la calidad, las cosas se hacen de la forma correcta, en el momento correcto y por las personas con las competencias para llevar a cabo esta actividad. De la forma correcta es con la técnica adecuada, siguiendo los 5 puntos de los que hablábamos y con una técnica que dure más de 20 segundos, con el insumo correcto, alcohol gel o agua y jabón. En el momento correcto. En el momento correcto son en cualquiera de los 5 puntos. Antes de tener contacto con el paciente, antes de tener contacto, antes de llevar a cabo alguna tarea, después de tener contacto con el entorno del paciente, después de haber tenido contacto con el paciente y en el momento de salir de la atención del paciente. Y por las personas con las competencias necesarias. Para que yo pueda contar con esta competencia, necesito estar capacitado. La capacitación en higiene de manos debe ser una capacitación permanente. La evaluación de la higiene de manos tiene también que ser una evaluación permanente, porque si no lo mido, no puedo saber qué impacto estoy teniendo. Si yo llevo a cabo nuevas actividades, llevo a cabo intervenciones que no mido, no voy a saber
si esos cambios o esas nuevas intervenciones fueron efectivas. Y lo que no se mide y no se evidencia, al final del tiempo se va a perder. Y es una actividad que no va a tener impacto. Entonces, las cosas se hacen de la forma correcta, en el momento correcto, por las personas con las competencias necesarias y se miden para que no tenga fallas en ningún momento de la cadena de la atención. Porque si no, si yo llego a tener fallas en la infraestructura, llego a tener fallas en el proceso, en el insumo, en la técnica, en alguno de los momentos de atención, simplemente voy a tener una posibilidad de que el error esté llegando al paciente. Y un error en la higiene de manos, una omisión de la higiene de manos, puede llegar a costar una vida. La mayoría de las infecciones asociadas al cuidado de la salud no reflejan más que fallas en la atención que son susceptibles de prevención y control. Y esto es calidad de la atención. Esto es una de las grandes dimensiones de la calidad, que es seguridad del paciente. Yo no puedo hablar de calidad si no estoy tomando en cuenta todos estos factores. Si no tengo un análisis detallado de los procesos, de las barreras y de los riesgos. Partir de un análisis de riesgos, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué puedo hacer mejor? Puede ser la gran diferencia para que un programa pueda o no implementarse. Y tenemos muy buenas prácticas. Tenemos prácticas que se hacen en el Día Conmemorativo de la Higiene de Manos. Se han hecho concursos de cuál es la mejor canción, quién baila mejor la higiene de manos. Algunas personas utilizan broches que dice personal que sí que lleva a cabo su higiene de manos. Se entregan reconocimientos al personal que tiene mayor apego. Esto es resaltando esta buena práctica durante el proceso de atención. Se ha dado el premio a la excelencia en higiene de manos en América Latina, que es un programa en donde entran todas las instituciones de salud del continente. En el Instituto Nacional de Nutrición se implementó una credencial donde se capacitaba al familiar y se capacitaba al paciente para que ellos exigieran el lavado de manos al personal clínico y se les otorgaba la credencial como paciente capacitado para poder vigilar la higiene de manos. Se empoderaba a la comunidad, se empoderaba al familiar para poder decir no va a tocar a mi paciente, no va a colocar algún medicamento hasta que se higienice las manos. Y esto llegó a tener un impacto muy, muy alto en el instituto. Hay algunas otras zonas, ¿no? Stop, alto, acá hay una zona para que te puedas higienizar las manos. Hay algunos hospitales que es en la entrada del hospital donde colocaron los lavabos y donde está disponible todo el tiempo agua, jabón y sanitas para que todo personal que entre, sea familiar, sea visitante, sean proveedores, sea el mismo personal clínico, se higienicen las manos al ingresar a esta institución. Entonces, hay que agarrarnos de todas estas buenas prácticas. Estoy segura que si abrimos el micrófono en este momento, muchos de ustedes nos van a compartir muy buenas prácticas que se están llevando a cabo en su institución. Hay que medirlas, hay que evidenciar que estas prácticas están siendo útiles. Y recordemos, este hábito pues tiene que trascender. No solo nos vamos a quedar con la higiene de manos en el hospital, debe ser una higiene que no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero que la higiene en el hospital definitivamente comienza en la casa. Hay un estudio muy interesante que hizo la CDC, donde demostró que el 31% de los hombres, solo el 31%, y el 65% de las mujeres se lavaron las manos después de utilizar un baño público.
¿Cómo lo notaron? Bueno, se pararon afuera del baño y saludaban a las personas para ver quién traía húmedas o mojadas las manos al momento de salir. Entonces dijeron, bueno, es más, después de esto nos queda la idea de que es más seguro saludar de beso a saludar de mano, porque no sabemos qué tantas personas sí se higienizan después de ir al baño. Entonces, definitivamente es una práctica que va más allá de solo la atención hospitalaria. Llevémoslo al trabajo, ¿no? La higiene de manos en el trabajo, los empleados que practican la higiene rutinaria de manos también nos están ayudando a evitar el contagio de enfermedades dentro de la población laboral y también de llevarse enfermedades a sus hogares. Beneficia a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque reduce las enfermedades respiratorias hasta un 21%, disminuye el número de personas que se enferman de diarrea en un 31%, reducen estas enfermedades diarreicas en personas con sistemas inmunológicos debilitados hasta en un 58%. Lavarnos las manos definitivamente nos ayuda a prevenir muchas cosas en nuestro ámbito laboral, en nuestras familias y definitivamente en las unidades de atención a la salud, donde los pacientes ya vienen con suficiente carga como para todavía aumentarles una infección por no lavarnos las manos. El momento más crítico de toda la atención sucede antes de dar nuestro servicio, antes de comenzar. Lavémonos las manos al llegar a nuestras instituciones de salud y en los 5 momentos que marca la OMS para la higiene de manos. Para poder salvar vidas, limpiemos nuestras manos. Y quiero compartir además, si me permiten, como para poder cerrar esto, una buena práctica que nos compartieron de un hospital de una zona de Oaxaca. Entonces, espero lo puedan ver. Shila, Shivile, Hana, Chitivenaya. Uishiagali Shabili. Hana, Chitivenaya. Uishiagali Shabili. Nengasakali, Bibi. Shila, Shivile. Unili, deirado na para o shirete divinado. Kise Bibi. Janachi, lugar yubi tabe umayu. Deiraka gi chiru sisaka no chi andari giri cha minano. Neiraka ni runuchinya, Rusian lagabe. Kichi andali, kibi no nenisa ne shabu, paka nenisa na rushu. Luga yoshikawa sti andarusian darini. Na ninayala, rusibani mini. Pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por su compromiso en el seguir capacitándose en estos temas de relevancia. Y bueno, creo que dejamos abierto el micrófono, ¿verdad, Luis? Claro que sí, doctora. De antemano le vamos a dar permisos a Leonardo Lagunas. Ya los tiene, solo es cuestión de que él habilite el micrófono. En lo que él hace este ejercicio, me permito leer un comentario de nuestras redes sociales, de nuestra sala de Teams. Y también vamos a ir manejando algunas dudas que tiene. Pregunta Eduardo Javier López Jiménez. ¿Cree usted que la falta de insumos básicos como jabón, toallas desechables o soluciones alcohólicas impacta en la conducta del personal clínico? Bueno, definitivamente nos va a dar las bases para poder exigir al personal clínico que lleve a cabo la higiene de manos. Si nosotros no damos este insumo básico, indispensable, ¿cómo vamos a poder exigirle que lo lleve a cabo? Entonces, sí va a impactar.
De acuerdo, doctora. Adelante, Leonardo, ¿tienes habilitados los permisos? No sé si lo único que tienes que hacer es habilitar tú tu micrófono desde tu aplicación. Ok, me parece que tiene problemas técnicos. Le voy a dar permiso entonces a Catipa, que tiene habilitados sus micrófonos. En lo que habilita su micrófono a Catipa, voy a proceder a leer otro comentario. De mismo Eduardo Javier comenta, ¿cómo podemos garantizar que la higiene de manos no sea un privilegio institucional, sino un derecho del paciente a una atención segura, digna y libre de infecciones? A ver, ¿cómo podemos garantizar? ¿Sí, Luis? ¿Es así? ¿Es correcto? ¿Cómo podemos garantizar que la higiene de manos no sea un privilegio institucional, sino un derecho del paciente? Me imagino que está haciendo alusión a que no en todas las áreas de las instituciones, sino en todas las instituciones, existe el mismo apego al programa de higiene de manos, quiero pensar, ¿verdad? Fíjate, qué fuerte pregunta, ¿no? Porque estamos viendo que es un privilegio para algunos que la gente se pueda lavar las manos y por lo tanto no lo infecte y por lo tanto no le vaya a costar mayores días de estancia, un mayor impacto económico durante su proceso de atención o incluso no le llegue a costar la muerte. Esto definitivamente tiene que ser un derecho, como él lo dice, ¿no? No es de algunos cuantos, no es de algunas organizaciones, tiene que ser un derecho para todos aquellos que llegamos a acercarnos a alguna institución de salud a recibir la atención. Para ello, el involucramiento y la visión sistémica por todas las áreas del hospital. Estamos hablando de no solo áreas operativas, sino de las áreas directivas para asegurarnos que se cuenten con los insumos, que se cuenten con las capacitaciones para poder llevar a cabo esta actividad. Y pues ahora sí, todos los que llevamos a cabo el proceso de atención, tener este apego en los 5 momentos de la higiene de manos. Esto es como el agua para toda la población. Tiene que ser un derecho de todo aquel que recibe atención a la salud. Tener una atención limpia, una atención segura. De acuerdo, doctora. Comenta también, hay un comentario permítame, voy a leerlo más específico. Desafortunadamente, a veces aquí en la plataforma Teams no nos permite identificar muy bien a los usuarios. Sin embargo, siempre les damos lectura ante nuestros ponentes. Este usuario nos pregunta, ¿a quién solicitamos los recursos para unidades en cuanto a jabón, toallitas desechables? ¿Quién tiene que revisar los depósitos? ¿A quiénes tenemos que solicitarlo? Las unidades de primer nivel. Aunque creo que la doctora ya hizo mención en una parte de solicitar recursos, le permito ampliar la contestación a este usuario. Adelante, doctora. Bueno, acá vamos con el involucramiento de todas las partes directivas de las instituciones de atención. Si bien la parte inmediata sería el director del centro de salud o del hospital del que nos está hablando, esto en muchas ocasiones también tiene que llevarse a nivel regional, jurisdiccional, o a nivel de las coordinaciones estatales de salud, en lo que respecta, por ejemplo, a IMSS Bienestar. Es decir, tiene que escalarse la gestión de la adquisición de todos los recursos. Para ello es importante demostrarlo. En muchas ocasiones, y esto creo que entraríamos a temas donde difícilmente los vamos a poder resolver en todo el sistema, es decir, con una sola respuesta, porque cada sistema va a tener contextos diferentes y sistemas de atención, de gestión de estos riesgos de una forma diferente. Pero definitivamente primero tendría que demostrarse el que no se cuenta con el recurso, esto cómo está afectando al programa integral de higiene de manos con mediciones, con evidencia y poder llevarlo hasta la atención más alta jerárquicamente hablando, de tal forma que nos pueda permitir la gestión y el poder facilitar
el insumo básico necesario para poder implementar este programa. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Creo que tanto Leonardo como Acatipa no pudieron habilitar sus micrófonos. Sin embargo, le estoy habilitando micrófonos ahora a Magdalena Méndez. Si me escuchas, Magdalena, ya tienes permisos. Es cuestión de que habilites tu micrófono únicamente. Adelante, Magdalena. Ok. Ok, a Erika Flores, te habilitamos el micrófono. Adelante, por favor. Creo que tienen un poquito de dificultad para participar. Me parece que sí, doctora. Les estamos habilitando micrófonos. Le habilitamos también ahorita a Arturo. En lo que Arturo habilita su micrófono, me voy a permitir leer otros comentarios, doctora, porque sí hay bastantes participaciones. Ok, comenta nuestro querido Eduardo Javier, comenta, ¿cómo justificaríamos frente a un directivo hospitalario que la inversión en higiene de manos, dispensadores, capacitaciones, monitoreo, etcétera, tienen retorno económico hasta 16 veces mejor? ¿Por qué esta lógica de ahorro no logra permear en todas las instituciones? Bueno, tendría que hacerse muchas actividades, muchas acciones referentes a ellos para que económicamente se pueda demostrar el impacto. Tiene que poder llegar a hacer poder hacer el análisis sistémico desde el punto de vista de infraestructura, de proceso y de resultado, y en cada uno de los puntos demostrar con mediciones. ¿Qué llega a suceder cuando se presenta una infección asociada a la atención de la salud? Podemos medir los días de estancia intrahospitalaria, podemos medir los días de uso de antibiótico, podemos medir los días de personal que se encuentra a cargo del paciente. Hablamos de personal de enfermería, personal médico, de estudios de laboratorio o estudios complementarios por esta infección asociada a la atención de la salud. Si llega a una terapia intensiva, igual asociarlo, igual demostrar los días de costo por día en terapia intensiva. Y todo esto va generando un análisis económico que puede evidenciar, pero notoriamente, el impacto económico que se está teniendo y cómo es dinero que si se enfoca en otorgarlo al programa para insumos, para capacitaciones, para el personal que lo va a estar midiendo. Hablamos de personal de vigilancia epidemiológica, personal de mantenimiento, para insumos como es la misma cloración para el agua de las cisternas. Es muy notorio el costo-beneficio que se tiene por esta intervención. Es una sugerencia de análisis, pero para ello hay que tener una vigilancia epidemiológica activa que nos permita demostrarlo, porque no solo es decir no tengo, sino a través de números, y estos son infecciones asociadas a la atención de la salud, el impacto económico que puede tener. De acuerdo, doctora, muchas gracias. También hay una gran cantidad de comentarios en nuestra sala. Obviamente es un tema que tiene bastante relevancia y de mucha importancia. Dentro de los comentarios, doctora, que me permito leer, Arturo ya le habilité los permisos, me parece que no nos está escuchando ahorita, le acabo de dar nuevamente permisos a Magdalena, en lo que leo más comentarios para que nos haga el favor ella de hacer su intervención. Comenta doctor López Jiménez, la higiene de manos no es una sola técnica, es un acto ético, una decisión clínica, una expresión de dignidad y una deuda estructural. Cuando el profesional olvida hacerlo, falla una persona, pero cuando el sistema no lo garantiza, falla el Estado. Muy buen comentario. Otro comentario. Qué bonita reflexión. Bastante, ¿verdad? Hasta la vamos a guardar.
Es importante que no solo el personal de enfermería y médico se ponga la camiseta, sino también el personal directivo que se encarga de solicitar los insumos para que siempre se cuenten con ellos. Creo que la doctora enfatizó mucho la importancia y la relevancia que tiene el personal directivo en nuestras instituciones. Sabemos que el parte de la gestión que se tiene que realizar para garantizar la disponibilidad de insumos con base a las necesidades de los diferentes establecimientos radica no solamente en que el directivo lo detecte, sino también en la gestión como operativos, ¿no cree, doctora? Creo que es también importante que como operativos también hagan su proceso de gestión para hacerles ver a los directivos que se requiere en las diferentes áreas. ¿Qué opina, doctora? Totalmente, Luis. Recordemos que el personal operativo somos los ojos de la organización. En muchas ocasiones, por diferentes actividades de gestión que lleva a cabo el directivo, no tiene una presencia en el área clínica en el 100% del tiempo. No quiere decir de que no vaya a las áreas clínicas, ¿no? Yo espero de que todos los directivos vayan a las áreas clínicas de los hospitales, pero no están en el 100% de sus actividades porque no es propiamente de su figura. Entonces, es el personal operativo los ojos de las áreas, es el personal operativo quien debe decir, aquí no hay agua, aquí no hay sanitas, esto me está faltando para poder llevar a cabo la implementación del programa de higiene de manos, de tal forma que entonces pueda subirse a las áreas correspondientes a través de los niveles, de los diferentes modelos de gestión que tengan con base en su contexto. Pero solo lo podemos saber y lo podemos decir quienes son dueños del proceso. Llega también a suceder que el directivo puede decir, pues es que acá contamos con todo, contamos con sanitas, contamos con jabón, tengo suficientes insumos para poder proveer la atención, pero sucede que ya cuando llega a las áreas hay pérdidas. Es muy lamentable, pero también llega a ocurrir esta situación y entonces eso solo depende de los que estamos o somos dueños de este proceso de atención para que pueda llevarse una gestión integral. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Magdalena Méndez, ya tiene habilitados tus micrófonos, al igual que Viridiana, si desean hacer su intervención. Y mientras lo habilitan, lo estoy visualizando y al pendiente de que esto ocurra, me permito leer otro comentario. Es importante implementar y mantener programas de higiene de manos, implica costos. El beneficio económico es mucho mayor debido a la reducción de IAS, a la duración de hospitalización, el uso de antibióticos, complicaciones, menor gasto en tratamientos, prevenir infecciones, evita costos elevados en tratamientos posteriores, aumento a la seguridad y satisfacción del paciente, mejora de la reputación y evita pérdidas económicas por demandas o mala calidad del servicio, optimización de recursos, menos contagios, etcétera. También este comentario va de la mano con el de otro compañero que nos dice definitivamente se debe designar una partida presupuestal para que la higiene de manos sea un programa con un presupuesto asignado y no flotante, que involucre, compra de insumos, garantía y surtimiento de los mismos y la asignación del recurso para que se garantice la calidad y continuidad del agua y las funciones de las tomas de agua en las instituciones de salud. Creo que estos comentarios son muy buenos. ¿Qué opina, doctora? Sí, totalmente. Cuando vemos este programa integral de higiene de manos y su implementación de vista sistémico, es mucho más fácil poder detectar los diferentes momentos y responsables para que este programa pueda llevarse a cabo, pueda implementarse. Todos somos responsables de una adecuada implementación de un programa de higiene de manos. No es solo el área de epidemiología, no es solo el directivo, no es solo personal de enfermería, somos todos. Por lo tanto, requerimos una visión integral, una visión sistémica y un manejo integral de estos riesgos y problemas que se encuentran asociados a la implementación de los programas de higiene de manos en las instituciones. De acuerdo, doctora. Bueno, hay más comentarios. Precisamente usted acaba de mencionar uno de los comentarios que está haciendo Raúl Bejarano.
en relación a lo de la partida, que sugiere qué tan complicado sería que se tuviera una partida presupuestaria. Como ya lo comentamos con la doctora Colmenares, es importante que, bueno, esto también depende del directivo, cómo lo gestionen, ¿no? Y también los directivos en los diferentes niveles que existe, pues en el proceso de gestión. También hay comentarios, bueno, doctora, permítame decirle también que hay felicitaciones en gran cantidad en relación a la ponencia y el abordaje que usted le ha brindado a esta importante temática. Me voy a permitir leer uno de Mirna Espinosa, excelente ponencia y una realimentación con las reflexiones. Es vital que el personal médico cumplan, se involucren con esta actividad y proceso, y creo que desde las escuelas deberían iniciar y cambiar la cultura del lavado de manos. De hecho, Mirna también nos hizo un comentario anterior. Como son demasiados, se me pierden un poquito. Mirna también hizo el comentario de que la educación es muy importante en el lavado de manos, y creo que tanto usted y yo coincidimos, ¿verdad, doctora? Totalmente, todo va a partir de que exista una buena capacitación, capacitaciones masivas, recordemos, no solo al personal clínico, a los familiares, a los pacientes. Eso debe estar incluido también en nuestro programa. ¿Cómo me encargo de que el familiar y el mismo paciente tengan conocimiento y acceso a esta información de relevancia acerca de la higiene de manos, para que ellos también la lleven a cabo? Llegamos nosotros, nos lavamos las manos en todo momento, llega el familiar de fuera, no se lava las manos y le quiere tocar la herida al paciente, ¿no? Entonces, acá somos todos, insisto, somos todos. De acuerdo. También le vamos a permitir habilitar los micrófonos a Giovanni Ortiz. Adelante, tienes permisos habilitados si deseas hacer tu intervención con la doctora. Adelante, por favor. Giovanni. Ok. Viridiana Lucero, tienes habilitados permisos. Tu comentario, por favor, adelante. De acuerdo, no contestan. También tiene habilitados los permisos nuestro querido Rosbel Toledo. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenos días. Me espero. Disculpe, buenos días por ahí. Soy el enfermero Giovanni de Hospital Tapilula. Adelante. Mire, ahí en la ponencia que dio la doctora Edna, creo, ¿sí? Nos mencionó que el lavado de manos podemos realizarlo no consecutivamente, como ya sabemos. No sé si entendí bien o entendí mal. Bueno, mi pregunta es esta. El primer paso, que es mojarse las manos y ponerse el jabón, obviamente no lo podemos cambiar, pero el paso del 2 al 7 que conocemos, dice ella que lo podemos hacer a como son los pasos o intercalarlos. No sé si escuché bien. Esa es mi pregunta. O sea, el paso de frotarse las manos, de los dedos interlazados, los dorsos, el pulgar y la punta de los dedos, si debe de ser tal cual así continuos, o los podemos llevar de diferentes maneras. Hola, Giovanni. Una disculpa si me expresé de una forma incorrecta o si creé dudas en cuanto a este comentario. Para que considerar los 5 puntos que contempla el que se pueda llevar a cabo de forma correcta una higiene de manos, sí es contemplar la técnica completa, y esto incluye todas las zonas clave, así como usted las acaba de mencionar. En muchas ocasiones, lo que llega a ocurrir es que alguien intercambia uno de los pasos, no omite ni sustituye, sino en vez de hacer primero el lavado del pulgar, hace primero el dorso de los dedos. Si es algún intercambio de la técnica porque la institución lo ha implementado de esa forma, no hay ningún problema siempre y cuando haya un apego a la técnica, haya un apego en el tiempo, haya el uso de
de agua y jabón o de alcohol gel durante el tiempo previsto, y si fue con agua y jabón, sí haya secado con toallitas con sanitas. Pero no es que se omita o se salten. La técnica tiene que ser la técnica completa, y creo que muchos estamos apegados a la OMS, a la técnica que plantea la OMS, y esto es, pues es básico para considerarla como la técnica correcta, Giovanni. Ah, ok. Ah, bueno, entonces está claro de que podemos hacer, por ejemplo, primero frotarnos las manos, después podemos lavar el pulgar, pero siempre y cuando no olvidarnos de los pasos correspondientes, o sea, también los dedos cruzados, eh, la punta de los dedos con la palma de la mano, o sea, realizarlos. No importa el orden, pero sí hacerlos. Mira, el orden, el poder seguir y apegarnos a un orden estandarizado nos permite que la introspección de esta educación, de esta técnica, sea mucho más fácil, mientras esté más estandarizada. Sin embargo, si llega a ocurrir, por ejemplo, que durante la observación en sus auditorías para verificar el apego a higiene de manos, alguien por ponerse nervioso se salta un paso y después regresa a él, no tendríamos problema porque se está pegando a los puntos claves de la higiene de manos. Para que sea más fácil el cómo educar y el cómo aprendernos las cosas, estandarizar la técnica siempre lo va a facilitar. Por eso es que la OMS promueve los pasos consecutivos, y lo han hecho hasta en bailes y todo, ¿no? Y lo vimos mucho en COVID. Sí. El punto es, si se llegan a saltar uno, a intercambiar un paso, no tendría tanta repercusión como si no lo hicieran. Eso sí me afecta mucho, que no lo hagan, que no se lleve a cabo la higiene de manos en alguno de los 5 momentos. Pero si se llega a intercambiar uno de los puntos, creo que el impacto de las consecuencias no sería tan alto siempre y cuando lo hagan, ¿no? Okay. Pero para facilidad del aprendizaje, Giovanni, siempre lo mejor es estandarizarlo, siempre. Claro en sí. Cualquier cosa que realicemos, lo mejor es tener estandarizados punto 1, 2, 3, 4, 5, los puntos que tengas que hacer. Ok, doctora. Sí, está bien. Le agradezco, doctora, por la información y aclararnos esa duda. Muy bonita Muchas ponencia. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, Giovanni, por contribuir con tu aportación y tu duda, sobre todo. Doctor Roswell, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues primero que nada felicitar a la doctora Ariadna Colmenares. Francamente, tenemos una gran audiencia gracias a su participación en representación, por supuesto, de la doctora Aletze. Yo lo que quiero compartir justamente con todo lo que se ha estado comentando y se ha estado mencionando es que normalmente hacemos referencia a los 5 momentos de higiene de manos que ya todas y todos conocemos muy bien, pero hay 2 momentos principales que pasan desapercibidos y que sí suceden. Primero que nada, el momento cero. Es el momento de la verdad, el momento de decisión. Nos damos cuenta que estamos por tocar al paciente, antes del contacto con el paciente, y sabemos que debemos, podemos o no queremos hacer higiene de manos. Es ese momento de reflexión, ese momento justamente es un momento ético incluso, de decidir si hacerlo porque es conveniente para el paciente, porque es un momento en el que pudiéramos infectarle. Y este momento cero se presenta antes de todos los otros 5 momentos. Antes de realizar una tarea séptica, después del contacto con líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno, siempre hay un momento interno como psicológico, digamos, de reflexión interna que sí sucede, lo sabemos, pero decidimos a veces no hacer la acción, no hacer la higiene de manos. Y hay otro momento que quería yo comentar y ahora escuchar los comentarios de la doctora Ariadna, el momento -1, nos vamos todavía un poquito más atrás del momento 0. Este lo platicaba con el maestro Sergio Arón de la Rosa de nuestro equipo.
equipo, este momento estructural. Puede ser que la persona llegue al lavabo, sabe que tiene que hacer higiene de manos, quiere hacerlo, se sabe la técnica, está dispuesto, está preparado, pero no hay insumos, no hay sanitas, no hay jabón. Bueno, para eso sirve el momento -1, que se debe ser antes, durante y después de cada momento, tener los insumos disponibles, que está muy alineado justamente a la estrategia multimodal de higiene de manos, que es la primera, el cambio en el sistema o el cambio organizacional para siempre tener disponibles los insumos. Es un cambio estructural. No siempre depende de las personas, pero el hecho de tener insumos, sanitas, alcohol, jabón, sí depende de una persona también. Es decir, incluso esa persona tiene su momento cero de decidir si ir a surtir los insumos a los lavabos, porque eso favorece el que no se generen infecciones de atención a la salud en las personas atendidas. Quería yo comentar rápidamente esos dos momentos que considero bien relevantes e importantes cuando hablamos de higiene de manos. Sabemos los 5 momentos, pero a veces se nos olvida que está este momento cero de decisión donde decidimos sí tomar acción y sí hacerlo por ser conveniente para las personas que atendemos, y el momento -1 que implica, como ya dijo la doctora Ariadna, a toda la estructura o a todo el sistema, no solamente al personal de salud o epidemiología, también a las áreas administrativas, que también deberían estar tomando este tipo de conferencias y poniendo mucha atención al respecto. Doctora, no sé qué opina al respecto. Oye, muchísimas gracias. Ahora sí que no venía preparado, pero qué mejor intervención que la tuya, doctor. Rosbel, que siempre pues es un placer todas las intervenciones que tú haces y que definitivamente me gusta cómo complementas estos 5 momentos, ¿no? Gracias, de verdad, muchas gracias y ojalá pudieras compartirnos esa imagen en el chat. Creo que a todos nos será de gran utilidad para tenerlo en cuenta siempre, el momento de decisión y el contar con todo lo que requerimos. Mil gracias, Rosbel. Al contrario, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente aportación. Y como siempre, ustedes saben que estos son espacios dedicados a ustedes, precisamente para acercar la información de las personas expertas en el país. Y por supuesto, estamos abiertos a escuchar siempre estos comentarios. Es muy buena participación del doctor. Me permito leer otro comentario por parte de López Jiménez. La higiene de manos no es tarea exclusiva de enfermería, es una responsabilidad compartida que empieza desde el personal de intendencia, se fortalece con los médicos y clínicos, se respalda con administradores y se lidera desde la dirección, porque en salud cada mano que no cuida también puede dañar. Bueno, un excelente mensaje, doctor Jiménez, muchas gracias. También Alfredo Poblete nos hace un comentario, manera de reflexión. Buenas tardes a todos. Quisiera enfatizar la importancia de la higiene de manos y los 5 momentos críticos en los que debemos asegurarla, especialmente en nuestro entorno de trabajo. Sin embargo, es fundamental reconocer que la falta de insumos adecuados puede ser un obstáculo significativo para llevar esta práctica esencial. Todos, desde el personal directivo, administrativo y operativo, tenemos la responsabilidad de fomentar una cultura de higiene y asegurar que estén disponibles los recursos necesarios. Solo así podremos proteger nuestra salud y la de quienes nos rodean. Comprometámonos juntos a hacer la higiene de manos una prioridad. ¿Qué opina, doctora, de estos comentarios? La verdad, es un aliciente, es algo que me congratula ver tanta disponibilidad y tanta reflexión por parte de esta audiencia. Definitivamente creo que tenemos una gran oportunidad de mejora en nuestras instituciones de salud, que solo lo lograremos por el compromiso, como toda la gente que se encuentra ahorita conectada, y la reflexión que todos están haciendo en conjunto. Creo que solo a veces nos toca ser como catalizadores o iniciar una charla de gran relevancia para que todos contribuyan con este tipo de aportaciones como las que están dando. Yo de verdad les agradezco toda esta información. Qué bueno que se queda grabada para que la doctora Letze y otras personas puedan ver el gran equipo con el que contamos en todo el país para poder llevar a cabo un programa exitoso y un control de infecciones apropiado en todas nuestras instituciones.
Muchas gracias, doctora. Y creo que para culminar tenemos 2 participaciones más dentro de nuestra sala de Teams. En este caso, Hospital Zaguayo, ¿ya tienes permisos habilitados? No sé si deseas hacer tu comentario, aportación o duda a la doctora. Adelante. Buenas tardes. Sí, nada más para agradecer la información a la doctora, una excelente exposición. Y sí, era también para hacerle el comentario de que cuando se hacen las supervisiones en el hospital, pues siempre los supervisores nos hacen la observación de que se tiene que seguir el orden del lavado de manos. Entonces, en cuanto a algún personal del hospital falla o que se adelanta un paso por otro, pues nos dicen que ahí estamos cayendo en un error. Entonces, pues yo creo que sí es importante pues que nos hagan estas aclaraciones para cuando se presentan estas supervisiones, pues nosotros tener las armas o tener los fundamentos para decirles que a lo mejor, pues sí, el orden sí es como dice la doctora, nos facilita, nos da una pauta a podernos aprendernos el proceso correcto de la higiene del lavado de manos. Les agradezco mucho la información y ojalá que de alguna otra manera también pues los directivos de tanto los hospitales, centros de salud se involucraran un poquito más en este tema tan importante, porque pues sí, yo soy de la idea que cuánta gente no fallece a lo mejor por una imprudencia de nuestro personal de salud, por no lavarse las manos, por no entender que como dice la doctora, no nomás es de los doctores, de las enfermeras, yo creo que hasta desde los vigilantes, desde la puerta, desde la entrada. Entonces, pues gracias por compartir su información y esperemos que todo el personal que asistió a esta sesión, pues le quede un poquito, o nos quede un poquito de enseñanza para poder compartirla también con nuestros demás compañeros que a lo mejor de por alguna otra situación no pudieron asistir aquí a esta sesión que pues estuvo muy buena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Me uno al agradecimiento a la doctora Ariadna. Excelente aportación. Adelante, Dafne. Tenemos ya los permisos habilitados para contigo. Adelante, por favor. Ok, en lo que Dafne habilita su micrófono, doctora, es importante, hay bastantes comentarios, creo que no nos daría todo el resto del tiempo que tenemos, no tendríamos posibilidad de leer todos, sin embargo son muy buenos, creo que lo que usted comentó precisamente detonó tanto el entusiasmo, por supuesto, en cierta manera, hay personal, ¿por qué no decir la verdad? Hay personal que inclusive invierte de su recurso económico para hacer esta importante actividad. Y sí me permito darles esa pequeña felicitación a todos aquellos que aunque no sea lo correcto para muchas personas, pues muchas veces prefieren hacerlo por las personas, por sus usuarios, por sus pacientes, como normalmente les decimos, ¿no? Muchas gracias por ello. Y bueno, vamos a proceder a esta última intervención para Marbella Agustín, la cual ya tiene habilitados sus micrófonos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, ¿me escuchan? Adelante, bueno, te escuchamos fuerte y claro. Sí. Gracias por esta oportunidad. Mi aportación o mi consejo sería también que se pudiera dar estos mensajes o estas charlas al personal de intendencia, al personal de vigilancia. Hace unos días nosotros tuvimos una observación a un personal de intendencia que usaba los guantes sucios y agarraba las puertas y se le hizo la observación por parte de un compañero camillero y el personal de intendencia se molestó y le dice al compañero que él no es quien para decirle qué hacer y qué no hacer. Entonces a mí me gustaría también que invitáramos al personal de intendencia a estas charlas para que ellos puedan aprender y puedan entender la importancia del lavado de manos y cuándo podemos usar los guantes y cuándo tenemos que quitárnoslos. Para que así todos podamos pues tener el conocimiento y poder aportar, como dice, lo importante aquí es el paciente y la recuperación de nuestros pacientes. Entonces,
que pueda hacerse la invitación también al personal de intendencia y de vigilancia. Gracias por la excelente ponencia, doctora, muy, ¿cómo le dijera yo? Se me fue la palabra. Muy enriquecedor. Gracias por la oportunidad. Excelente tarde. Muchas gracias, Marbella. Gracias a ti. Perdón, Luis, perdón. No, adelante, y doctora, gracias, adelante. Gracias a ti por tu comentario. Totalmente de acuerdo e insistimos, esta participación, este compromiso no es de solo una parte del hospital, este compromiso tiene que ser de todos. Y eso, por supuesto, que incluye al personal de intendencia, al personal de vigilancia, al personal de cocina, al personal de mantenimiento, a todo el personal del hospital, porque todos tenemos manos y todos estamos dando la atención a través de nuestras manos. Y recordemos, esto no solo se va a quedar en el trabajo, no solo se va a quedar con el paciente, sino también nosotros vamos a estar llevando a nuestros hogares. Fíjate que hemos tenido la oportunidad, un poquito al revés, de ver el compromiso por parte del personal de intendencia y por parte del personal de vigilancia con lo que es la higiene de manos. En algún momento, en una evaluación del modelo del Consejo de Salubridad General, visitando uno de los hospitales, alguien salió, yo acompañé a alguien al estacionamiento, porque nos encontrábamos durante esta evaluación, y se acercó el jardinero, y entonces se nos paró enfrente y dice, ¿ya me vienen a evaluar a mí? Ah, sí, ¿no? Sí, claro, venimos también a evaluarlo a usted, porque estamos evaluando a todo el personal del hospital. Ah, bueno, y se paró muy serio y muy firme, y empezó a hacer la técnica de la higiene de manos con un alcohol gel que traía en su uniforme, ¿no? En su chaleco. Y así se hace la higiene de manos. Y los momentos para hacernos la higiene de manos son tal, ¿no? Oye, fue una experiencia que nos dejó muy claro de que toda la organización se había involucrado en ese proceso de evaluación para la certificación, pero que más allá de eso, ese personal estaba convencido de que su trabajo y su participación eran indispensables para la atención. Y podemos llegar a pensar, pero ¿qué podía estar haciendo el jardinero, ¿no? ¿Qué tanta participación iba a tener con los pacientes? Para él estaba convencido de que la participación que él estaba teniendo era importante. Y estoy segura que personas como él son los que van y le enseñan eso a sus hijos y le enseñan eso a su familia, y es una práctica que se sigue reproduciendo. En COVID lo vivimos. En COVID todos queríamos estarnos lavando las manos todo el tiempo al inicio, ¿no? Ojalá se nos hubiera quedado más esa práctica, pero todos teníamos miedo, y entonces no importaba dónde estuvieras, ni siquiera si estuvieras o no en un hospital, todos nos estábamos lavando continuamente las manos. Ese es un compromiso, y ese es un compromiso que se ve en todas las áreas del hospital. Entonces, claro que sí, Marbella, yo invito a que todo el personal que se encuentra ahorita conectado se lleve esta tarea de decir, bueno, a ver, vámonos con el personal de intendencia, con el personal de vigilancia, con todas las demás áreas que nos ayudan a tener funcionando el hospital, y también con ellos implementemos la higiene de manos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Solamente para atender también una duda que hay tanto en las redes sociales de Facebook como de este mismo chat, recuerden que esta sesión queda en el repositorio de la plataforma CIESAVI, y que la pueden, para poder obtener una constancia, necesitan hacer su evaluación, y en caso de ser aprobada tener una calificación aprobatoria, pueden generar la constancia. Solo un pequeño comercial. En estos momentos la plataforma el día de hoy entró para mantenimiento. En la brevedad que sea posible se va a poder a disponibilidad. Pero por supuesto que las sesiones en Facebook de CIESAVI
pueden ustedes visualizarlas. Ya cuando se recupere la plataforma, ya pueden ustedes retomar su evaluación para obtener sus constancias. Es un pequeño mensaje, doctora, para que todos no estén con el pendiente de que les pase de que vayan a decir, no voy a poder obtener mi constancia. Claro que pueden obtenerla solo ahorita de estos momentos. La plataforma entra en mantenimiento precisamente para mejorar los contenidos, mejorar los procesos, y ustedes disfruten de algo muchísimo mejor como estamos acostumbrados desde IMSS Bienestar a brindárselos. Muchísimas gracias, doctora. Ya para poder hacer el cierre de esta sesión, no sé si nos pudiera regalar un mensaje a todo el personal que nos escucha, y si me permite decirle que tuvimos más de 1,000 personas en nuestra sesión de Teams. En nuestras redes sociales tuvimos más de 500 personas en Facebook Live y tenemos más de 980 comentarios. Es bastante enriquecedor. Nos llena mucho de orgullo, doctora, y también de satisfacción que pues haya tenido esta respuesta por parte de cada uno de ustedes. Adelante, doctora, le cedo el micrófono para su mensaje. Muchas gracias, Luis. Y qué bueno que hasta ahorita me dijiste esa cantidad de población que nos está escuchando, porque me hubiera puesto más nerviosa de lo que ya me puse. Pues a nombre de la doctora Aletze de la Torre, de todo el personal de la coordinación de unidades de segundo nivel, pero sobre todo a nombre de la institución IMSS Bienestar, reafirmamos el compromiso que tenemos con todas las instituciones de salud a nuestro cargo y con todo el sistema de salud de nuestro país, que eso es pues toda la población. El compromiso que tenemos y la labor que llevamos a cabo en nuestro día a día es para que a todos nos vaya bien, porque todos somos parte de este sistema de salud, y la parte de poder demostrar este compromiso es a través de esta pequeña acción, que es lavarnos las manos para poder dar una atención segura. Muchas gracias a todos. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado atender esta ponencia en representación de la doctora Aletze, y por supuesto no quiero dejar por desapercibido darle las gracias a usted en representación del doctor Luis Ernesto Caballero Torres, quien es titular de la Coordinación de Educación e Investigación, a su vez de la doctora Rocío, quien es la titular de la División de Educación, el doctor Rosbel Toledo, que es el subdirector de Gestión del Conocimiento, y que pues con el equipo que hacemos, al igual con el área de la División de Calidad, está dirigida por el doctor Elías Flores Castellanos, pues hacemos un bonito equipo con la finalidad pues de llevar a ustedes estos mensajes, esta información a cada uno de los rincones que sea posible en el país. Sabemos que por nuestro país tiene zonas donde no tenemos alcance por la tecnología, pero que cuando se acerquen a algún lugar, pues pueden tenerla, y eso para nosotros es bastante satisfactorio, saber que tienen disponible esta información y que estamos trabajando día a día para ustedes, para que podamos pues conservar con esta misión tan importante como es la capacitación. Yo le agradezco en representación de ellos, doctora, 1,000 gracias por apoyarnos, y que no sea la primera ni la última que esté con nosotros. Ya escuchó, toda la audiencia está muy contenta, muy satisfecha de su intervención en nuestro seminario permanente de calidad y seguridad del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y hasta en el último rincón podemos lavarnos las manos. Exacto, toda la razón. Muchísimas gracias y que tengan estupenda tarde todos. Muy buen día, bye bye.